Pues es tiempo de Navidad, es tiempo de hogar, es tiempo de juntarnos y teníamos ese calor, ¿no? Esa chimenea, es tiempo de... Rocío, tú tienes la chimenea funcionando. Mis chimeneas funcionan día y noche, las dos, todo el día. Pero aquí lo importante es el calor del Señor, al calor de nuestro Dios, a ese... Como tizones, también a veces no utiliza la palabra de Dios, ¿no? Como tizones, que tenemos que volver al fuego del Espíritu. Qué gusto. Me gusta más el dulce navideño, ¿eh? Será porque soy muy goloso. Bueno, pues vueltos a reunir. Hola, Carmen, Pablo, de nuevo seguimos en la Iglesia en Casa. Y abordamos esta parte final del programa, esta zona mixta, donde hacemos ese balance, sobre todo poniendo el foco en lo que ha sido la predicación. Predicación donde José Luis nos ha dejado aquí algunas perlas, como dirían los especialistas, para sacar titulares, varios titulares. Así que, bueno, ¿cuál es vuestra impresión? Y vamos a intentar tener al predicador con nosotros, a ver si vamos un poquito de tiempo. Pero, ¿cuál es vuestra impresión de lo que aquí se nos ha planteado? Bueno, pues vamos a dejarle a Joaquín que empiece él, que se ha perdido la primera parte. Ah, ¿lo tenemos por ahí? Sí, está Joaquín aquí. Joaquín, muy buenas. A ver si... Hola, buen día. Buen día. Por fin te vemos, por fin te vemos. Yo veo siempre, ¿eh? Un gustazo poder contar contigo. Y intento participar lo máximo que puedo. Pues, muchas gracias. Bueno, comentábamos, ¿cuál es vuestra impresión de la predicación? No sé si habéis tenido un poquito... uno podría quedarse con algunas cosas que ha dicho que son un poco pesimistas, ¿no? El desierto, la pandemia, todo, ¿no? El arrepentimiento, que son cosas que a algunos le pueden un poco asustar, ¿no? Por decir, jolín. Pero no hay que olvidar que también había un componente de positivo, ¿no? De positividad, de esperanza, ¿no? Ya ahora lo plantearemos con él. Pero ¿cuál es vuestra impresión? Bueno, yo creo que ha empleado una técnica muy común entre los predicadores. Primero te lo ponen muy negro y luego te dan la solución, ¿no? Entonces es un poco lo que José Luis ha hecho en esta mañana. Hacer una opinión sobre lo que ha estado sucede hasta ahora y luego dar una solución bíblica al tema. Repito, es una escuela de predicación que existe y que hay muchos compañeros que les gusta mucho. Sí. Yo, sabes, quizás por tantas semanas aquí enganchado ya, me acuerdo mucho de ti, Pablo, porque en una de las preguntas que nos ha hecho José Luis, nos ha dicho qué nos espera el año 2021. Y se me ha venido a la mente una frase tuya, Pablo, y es, pase lo que pase, Dios está al timón. Claro. Entonces, ¿qué nos espera? Pues seguir acompañados de Dios. Eso es lo que nos espera. Yo lo único que puedo asegurar es que nos espera un año menos para la segunda venida de Jesús. Y un año en el cual el Señor seguirá con nosotros. Claro, y el Señor va a seguir con nosotros, ¿no? Así que, a ver, vosotros me conocéis, vosotros sabéis que yo no he hecho ninguna referencia nunca al tema de esto que ocurre entre nosotros. Lo primero porque no es exclusivo. A lo largo de la historia ha habido miles de ellas. Joaquín posiblemente no puede hablar de ello. Lo que pasa es que nosotros pues miramos el árbol y perdemos el bosque. Pero en nuestro mundo hay millones de personas que murieron por enfermedades que en su época no se controlaban. Por eso yo prefiero siempre el mensaje positivo. No hay nada debajo del sol que a nuestro Dios se le oculte. Por lo tanto, si seguimos caminando con Él, al final habrá una respuesta, Es decir, que no en nuestro tiempo, no en nuestras posibilidades, pero al final habrá una respuesta. Y a mí esa idea me gusta mucho. Fíjate, Pablo, que hablando de pandemias, esta semana caía en la cuenta de algo. Esta mañana abriste tú, Juanfra, hablando de esa Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, pero es que la primera, o una pandemia, no la primera, una pandemia muy conocida es esa llamada gripe española, que no era española, pero nos la hemos quedado porque nos gusta todo lo bueno.
Y es de 1918. O sea, esa pobre gente que vivió en esa época estaban en medio de una guerra mundial y estaban en medio de una pandemia mundial. Hoy en día nosotros estamos a veces con temor y vivimos en una situación que ya la quisiera mucha gente, ¿eh? Ya la quisieran haber vivido muchos. Y es verdad que no es una situación nueva, ni es la peor que se ha vivido. Lo que pasa que es la que nos toca y, como siempre, todo lo que nos toca lo magnificamos porque nos toca cercano, y lo que es lejano pues siempre nos parece menos importante. Yo creo que vivimos un reino dentro de otro reino. Me explico. Nosotros vivimos en el reino del pecado y de la muerte. Y bueno, la muerte es lo normal de ese reino en el que vivimos todos. Cristianos, no cristianos, ateos, no ateos. Y dentro de ese reino hay otro reino, que es el reino del cielo. El reino que Jesús vino a acercar. Es un reino que estaba lejos de nosotros porque es el reino de la vida, es el reino de la gracia, es el reino del perdón y el reino de la esperanza. Pero el reino que vivimos, que nos ha tocado vivir, no es ese, es el otro, el reino del pecado y por tanto de la muerte. Pero Jesús ha acercado otro reino. Tengamos en cuenta que estamos hablando no de democracia, estamos hablando de un reino. Tanto uno como otro. No son democracias, son reinos donde hay un rey que impera. Entonces, en este caso, hay una opción que es el reino de la vida, que uno puede aspirar dentro de ese reino más grande en el que no podemos evadirnos y que hemos nacido para eso. De manera que lo que está pasando este año pasó también en 2015, que murieron incluso, yo creo que más gente de gripe. Lo que pasa es que son cosas que no se dicen porque asustan a la gente y asustan a las poblaciones. Pero seguramente, si uno mira un poco, en 2015, seguramente murieron más gente, más personas de la gripe común que han muerto este año de la otra gripe. Pero bueno, dejando aparte eso. Lo normal aquí en la muerte es el Salmo 23, que estamos en un valle de sombra de muerte, pero Jesús, el rey del otro reino, acercó con su venida. Vino el propio rey del otro reino, a establecer su reino, el reino de la gracia, el reino del perdón, el reino de la eternidad. Y bueno, pues dentro de ese reino malo hay opción a cada persona a acogerse a ese reino. Y bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que Jesús pues, ha facilitado la puerta de entrada a ese reino maravilloso y no tenemos miedo. Entonces no tenemos miedo al otro reino, porque el otro reino es pasajero, el reino que nos espera es mucho más grande y un reino eterno, es un reino para siempre. Y otra cosa que me ha llamado la atención es, este hombre hablaba como que la vida que no tiene valor. Bueno, dice la Biblia en Eclesiastés que más vale un perro vivo que un león muerto. La vida es importante porque si tenemos que tomar decisiones para ese reino que está dentro del otro reino, pues tenemos que estar vivos. Una persona muerta no tiene opciones de elegir, no tiene nada. Opciones de nada. Entonces yo creo que la vida es importantísima, por eso Dios nos la ha dado y lo que nos quiere dar es no quitarnos la vida para darnos otra cosa eterna, sino nos quiere dar vida también, pero en este caso una vida plena, una vida que aquí no la tenemos porque la muerte nos tiene cercados y en un momento pues, nos llamará y nos tenemos que ir. Pero la vida es importantísima porque la vida es el instrumento que Dios nos ha dado para poder tomar decisiones. Y si están muertos, la decisión es casi nula, es imposible. Pero gracias a Jesús ha venido a darnos vida abundante. Carmen. Y cuando uno pasa, que el hombre decía, es que veo que en la iglesia hay muchas personas que están enfermas. Bueno, es que ese reino tiene digamos, una legislación. Y una legislación que es justa porque está hecho por un Dios justo y por un legislador justo. Aquí las que tenemos no son justas ninguna, porque está hecho por personas que no son justas y por personas que bueno, se aprestan a cohecho y se aprestan a subvertir el orden por intereses.
Pero ese reino tiene un sistema legislativo justo. Claro, cuando los miembros de ese reino se acogen a esa legislación del Rey del Cielo, pues el resultado es también salud física, también, espiritual también, porque digo que están relacionadas, es que somos un ente que somos completos, entonces somos todo, somos un todo. Entonces cuando esa legislación, y miremos a Loma Linda, como la Iglesia Adventista, cuando las personas hacemos las cosas bien, seguimos estando en el reino de la muerte, que nos puede llamar en cualquier momento. Cuando hacemos las cosas bien, el resultado es Loma Linda, una zona azul donde la gente con 100 años puede vivir una vida plena. Así que, primero, no menospreciemos la vida, tratemos de actuar con esa legislación del cielo, no con la de aquí, y veremos con sorpresa de que seguramente en la Iglesia habrá cada vez menos enfermos, porque a mí me duele, a mí como sanitario me duele que la Iglesia mires para adentro y veas que la gente está casi tan enferma como la gente de fuera. Entonces, me imagino que somos como un faro, pero que alumbra tampoco, que la gente se está estrellando todavía contra los... Vamos a ir, Joaquín, vamos a ir abordando todo esto que tú estás planteando y más cosas, porque tenemos que dar la bienvenida a nuestro predicador hoy, que hemos tenido a José Luis, que ya lo estamos viendo aquí, que se conecta con nosotros, que tiene la deferencia de compartir y de asomarse a este pequeño programa de la Iglesia en Casa. José Luis, buenos días, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Hola, buenos días, es un placer para mí estar con vosotros. Bueno, ya sabes que aquí apenas nos escucha nadie, pero estamos aquí muy a gustico y tal y como lo tenemos planteado, para nosotros también ha sido un placer poder escucharte y poder tener esa conexión que lo hacemos, que ha sido más de una vez hecha con la iglesia de Alcoy. Y nos gusta también poder tener este rato en el que cogemos al predicador y podemos tener pues la oportunidad de poder decir, venga usted para acá, esto que ha comentado, esto que ha dicho, esto no me cuadra o me gustaría remarcar, y me parece que eso es una oportunidad que a mí me parece que hay que ponerla en valor, ¿eh? Ya me gustaría a mí que las iglesias pudieran tener ese rato en el que el predicador, después de tener su reflexión, va despidiendo a la gente y poder tener un cuartito donde diga, no, ahora vamos para acá, predicador, ahora vamos a poner nosotros la pregunta. Bueno, pues todo esto para decir que nos encanta poder tener este rato. Vamos a tener aproximadamente, no sé, media horita o así, en la cual pues vamos a poder un poquito desgranar, reflexionar y remarcar algunos aspectos de los cuales tú nos has comentado. Bueno, yo si me permitís, simplemente como compañero, como amigo, darle la bienvenida a José Luis. Enhorabuena por la boda de tu hija, José Luis. No has perdido la ocasión de hacerlo público. Así que os mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, gracias. Oye, ¿puedes mirar un poquito el sonido, José Luis, que se te oye muy bajo, muy bajo? Sí, ¿se oye bajo? Sí. Sí, muy lejano. Un poquito lejos. Estás en el COI, pero... Joaquín sí puede que mutee el micro cuando no hable porque se oye mucho ruido de fondo también. Vale, nos apunta Juan Luis, que es nuestro técnico, que está al quite con todo. José Luis. ¿Yo puedo subir volumen desde aquí? Bueno, se te oye muy bajito, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo se lo subo, no pasa nada. Bueno, abordamos esto, y echa ya un poco el preámbulo, si quería ahora comentar algo más, pero yo sí que quiero un poquito que a José Luis plantearle. Has dicho que estamos atravesando un desierto. Sí. Y lo has hecho. Y has puesto en valor el tema de no estamos solos. Me ha parecido a mí que le da bastante protagonismo a esas dos ideas. Bueno, sí. Bueno, yo entiendo que realmente hemos vivido un año muy diferente a todos los demás años de los que estamos vivos. Si se levantara la cabeza mis padres o mis abuelos, dirían, no, pero en la guerra civil española estuvimos peor. Sí, es posible. Ha habido en la historia momentos duros, difíciles, pero nosotros, los que estamos vivos en este momento, posiblemente es el año más raro que hemos vivido, ¿sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Todo depende de dónde pongamos el foco, José Luis.
Muy bien, Porque exactamente. yo me he quedado con ganas de preguntarle a Carmen, que es una especialista en todo esto. Hablamos de pandemia y este año es verdad que el foco lo ponemos en nuestro ombligo y nos toca ahí, pero leí hace poco un artículo que la mayor pandemia es el hambre y hay hambrunas bueno, en cantidad de muertos, en cantidad de daño, que nos tenía que hacer caer las lágrimas, pero como no nos han tocado de cerca, las dejamos pasar. Y yo creo que no es el mayor desastre que ha tenido este planeta. No lo sé. Una Sí, experta, Carmen, tú que puedes decirnos algo, que lo has vivido más de cerca en ayuda social. A mí cuando dices eso de experta me dan ganas de levantarme y apagar el Zoom. Pero bueno, como compañera aquí en lo que estamos charlando, realmente la situación mundial es muy compleja. Que tengamos altos niveles de pobreza infantil en España, fijaros que no tenemos que irnos tan lejos, es muy complicado. Vivimos tiempos muy difíciles y realmente no. Ahora vemos el problema de cerca. Yo siempre digo que te duele más que se rompa un brazo una persona que sea tu primo, que caigan 1000 chinos en China. Me explico, es decir, la proximidad del dolor nos hace todavía más subjetivos de lo que ya somos. Pero realmente el mundo pasa momentos muy difíciles y este realmente pues, ha pegado en la zona en la zona rica del planeta. Gracias. Te corta el Juan Fran. Bueno, no, yo quería preguntarle también a José Luis, porque él ha estado un poquito jugando con el tema, me ha parecido a mí, corrígeme, José Luis, con el tema de mirar hacia adelante, lo has hecho mención también alguna vez, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. ¿Cómo buscar ese equilibrio, ¿no? Entre para no perdernos? ¿Cómo lo hacemos, no? Mirar al pasado, tú ahora dices, ¿no? El tema de los, a lo mejor otras generaciones decir, bueno, pues si en la guerra civil, o si en la posguerra, ¿no? Por echar ese vistazo a los que nos preceden y tenemos cerca. Y sin embargo, ¿cómo entonces mirar hacia atrás a la vez que tenemos un ojo puesto hacia adelante, sabiendo que estamos viviendo pues una situación, tú has mencionado, extraña? Me está viniendo a la mente una cita de Elena de White que es preciosa. No la he mencionado en el culto, pero podía haberla introducido también. La hermana White dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que nos olvidemos de cómo Dios ha actuado en nuestra vida en el pasado. A mí me encanta esa cita. O sea, cuando uno comprueba que Dios ha estado a tu lado en los momentos difíciles, y yo he tenido momentos difíciles en mi vida, pero siempre he visto la mano de Dios. Y cuando tú te apoyas en esas experiencias con Dios, te dan fuerza para afrontar el futuro con más energía, con más confianza, porque sin Dios, desde luego, estamos perdidos, ¿eh? Es como caer en el vacío. Pero si estamos con el Señor, las cosas no se cambian. Es verdad que nos toca sufrir. Yo he sufrido mucho con la muerte de Víctor, de mi hermano Víctor. Lo he sentido como si fuera de mi propia sangre. Como decía Mari Carmen ahora, y que tiene razón y estoy de acuerdo con ella, nos duele más cuando se muere un familiar, a una persona que amas, que quieres, que si se muere un chino que no lo conozco de nada. Pero es que a Víctor y yo los queremos mucho, esa familia. Y he sufrido mucho y hemos orado mucho y hemos derramado lágrimas. Pero también, lo que os digo, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de cómo Dios ha actuado en nuestro pasado. Entonces yo cuando tengo que afrontar momentos duros de mi vida, echo mano del archivo, busco en mi mente y digo, Señor, a ver, en aquel momento que yo lo pasaba muy mal, tú me ayudaste a salir. En aquel momento que yo estaba así, hecho polvo, deprimido, tú me ayudaste a salir. Aquella vez que tuve que afrontar a aquella persona tan pesada que tú me ayudaste a salir. Entonces, eso me da fuerza. Digo, bueno, Señor, me seguirás ayudando en este momento de crisis. Así que, por eso es bueno tener experiencias con el Señor. Es muy importante tener experiencias con el Señor, ponerlo a prueba incluso al Señor. Y cuando ves que Dios actúa en tu vida, eso te da fuerza para cualquier otro momento futuro que tendrás que necesitar al Señor. Y quizá, José Luis, además de tener experiencias, es bueno revivirlas. Efectivamente. El hacer un parón
para recordar todo aquello que ha hecho Dios por nosotros con cierta frecuencia. Te digo esto porque, como estos son días de familia, estos días me reuní con mis hijos y, claro, hablamos y recordamos cosas. ¿Y cuántas veces no te dicen, oye, papá, ¿te acuerdas de...? Y yo digo, pues no me acuerdo. Hay cosas que se olvidan y ellos se mueren de risa de cosas de trastadas que han hecho, de cosas que a ellos les marcó y que uno se ha olvidado porque no lo has ido refrescando. Con Dios también puede pasar, que Dios nos saque de una situación y, bueno, si no lo refrescamos en nuestra mente, si no estamos agradecidos de forma continua, con el paso del tiempo, que nos olvidemos y cuando llega el momento duro, se nos olvidó el pasado. No sé si os parece el resto. Hablando, porque escucho una voz, pero no veo una cara que me hable. ¿Quién es? Soy Richard. José Luis. Richard. Muy bien, gracias por tu aportación. Efectivamente, la cita de Manawai es lo que quiere decir, que recordemos, que refresquemos nuestra memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, está claro. Y sin embargo, no sé yo, es fácil sacar algunas conclusiones de lo que tú comentabas, José Luis, en la predicación, porque yo no sé hasta qué punto, te lo lanzo, ¿lo mejor está por llegar para ti? Porque yo te he escuchado que nos estamos entrenando para... Esto es un entrenamiento para... No sé, voy a poner unas palabras que a lo mejor no son las que tú has dicho. Que lo que viene es peor. Bueno, si repasamos las profecías, desde luego, Jesús mismo dice, Mateo 24, que vendrá un tiempo de angustia que nunca existió hasta ese momento. Es decir, va a haber un momento más duro, claro que sí, pero no estamos entrenados para eso. No estamos entrenados. Si ahora tuviéramos que pasar ese tiempo de angustia, seguramente que nos desplomaríamos. Yo creo que el Señor es muy sabio, igual que lo ha hecho en el pasado, creo que lo va a hacer en el futuro, irá entrenando a su pueblo para que podamos llegar a esos momentos. Y llegado ese momento, que también hay que decirlo, llegado ese momento tampoco resistiremos con nuestras propias fuerzas, porque, a ver, ¿quién tiene fuerza? En la Edad Media quemaban a la gente, a los cristianos, los llevaban a las hogueras y los cristianos morían cantando himnos. A ver, eso no es natural, es sobrenatural. Si tú te estás quemando vivo, si a veces cuando te quemas un poquito ya ¡ah! Y tú te estás quemando vivo y sin embargo estás cantando himnos de alabanza al Señor, es porque Dios está actuando de forma sobrenatural para que no sientas el dolor y para que encima alabes su nombre y des testimonio de ese Dios tan maravilloso y tan grande que protege a sus hijos con ese escudo que leíamos en Salmo, ¿no? Es decir, seguro que va a venir momentos más duros en el futuro. Claro que sí. Pero no nos quedemos con lo duro. Quedémonos de que Jesús estará con nosotros y nos ayudará a pasar esos momentos de crisis. Estoy completamente seguro. Porque sin su ayuda, ninguna carne aguantaría lo que nos espera. Pues quiero hacer una pregunta a todo el grupo y me gustaría escucharos a todos. ¿Cómo se puede entrenar a un laodicense? ¿Cuál es el plan de entrenamiento para un laodicense? Recordamos, ¿no? En los tiempos finales es lo que va a caracterizar. Haces preguntas con trampa siempre. Pues sí, estaba esperando que José Luis, para tenerlo ahí a mi vera, para decirle, ahora te tengo donde yo te quería. No, es broma. Porque es que me surge eso, quiero decir, está muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero en ese planning, si yo tuviera que hacer un planning, yo imagino a esos ángeles que están al lado de Dios, y decir, a mi ángel de la guarda, vamos a entrenar, vamos a hacer que me hace un seguimiento y me tiene las pulsaciones, el ritmo de sueño, las comidas, me tiene todo así, vamos, me voy a, no sé, ¿verdad, Joaquín? Tú que eres sanitario, dice, a ver cómo puedo hacer yo que Juanfra espabile o se entrene mejor para lo que tiene que venir. ¿Tú crees que el entrenamiento de un laodicense es distinto a uno de Esmirna o Filadelfia? Quiero escucharos, por eso quiero escucharos. Yo digo laodicense porque yo me identifico, ¿no? Darle. Yo creo que la mini crisis
Esto es una mini crisis. El mundo está subiendo crisis desde que vino el pecado, es una crisis continua. Y luego también los sistemas crean crisis porque las crisis son oportunidades. Una crisis no hay que verla como algo malo siempre, sino también oportunidad. Y yo creo una cosa que para la Iglesia no ha tenido mejores momentos de la historia del cristianismo que los momentos de crisis. Es cuando la Iglesia se ha lucido, cuando la Iglesia se ha vestido de vestidura blanca, y la Iglesia, digamos, es la Iglesia triunfante, la Iglesia de la prueba. Cuando viene la bonanza, la Iglesia, se diluye como un azucarillo en el agua o en la infusión, se diluye. De manera que yo creo que una de las cosas que Dios tiene para enseñarnos son estas mini crisis. Pero hay que tener en cuenta que las crisis no son anunciadas. Las crisis a veces son instantáneas, son inmediatas. De manera que estamos un poco... A todo el mundo pilla desapercibido. Tú imagínate esta crisis como refiriéndonos a España. ¿Cómo le ha pillado a España? Como a todos los países, incluso ya diciendo que viene de China, y sin embargo la gente no estaba preparada. ¿Qué ha pasado? Que tienes que pagar una cuota, tienes que pagar un precio, pero aquí en España parece que tampoco ha servido, por la segunda ola tampoco estamos preparados, y si viene la tercera tampoco. Las crisis son oportunidades, son siempre oportunidades. Y bendito sea Dios que nos da crisis, porque esas crisis que nos hacen mirar a la palabra, mirar al fundamento para poner los pies seguros. El escrito está. Cuando uno tiene el escrito está, cuando uno conoce la palabra, cuando uno se la ha comido y la ha digerido, ya pueden venir crisis que nos mantendremos porque no somos nosotros los que mantienen nuestras rodillas derechas, sino es Dios que las sostiene. Así que benditas las crisis, porque nos ayudan a resituarnos en el contexto de verdad. A ver, estoy escuchando y siento disentir de ti hoy. En primer lugar, el Señor nunca manda una crisis. No la evita, pero nunca la manda. No, yo no, Pablo, yo no digo que la traiga, no, se aprovecha de ella. Por eso digo decir, nunca está implicado en una crisis. Las crisis son en absoluto. el desarrollo propio de la vida en este planeta. Y hablando de la iglesia de la Odisea, yo siento mucho que no haya ningún autor adventista que aclare el tema de la Odisea, porque eso es un comienzo, pero el Apocalipsis presenta a esta iglesia de la Odisea como el remanente fiel, y a esa parte no nos pasamos, nos quedamos en la otra. ¿Por qué? Porque nos gusta. Sin embargo, es decir, el remanente fiel de Apocalipsis 12 está dentro del periodo de la Odisea, no tengo ninguna duda. Entonces, a mí me gustaría que se aclararan esos conceptos. Porque claro, la Odisea. Bueno, dentro de la Odisea también hay un remanente de Dios al cual yo tengo que aspirar a sumarme. Pero no es el estado de todos. Con lo cual, y no estoy hablando de un remanente dentro del remanente, eso es una teología totalmente extraña a la Biblia. Pero desde luego la situación del pueblo de Dios no es la iglesia de la Odisea. La situación del pueblo de Dios es el resto fiel de Apocalipsis 12-17, que es el que va a predicar el mensaje del final del tiempo. Tenemos que congeniar ambas visiones, porque es que si no, de verdad, le decimos que somos laodicenses a los que están procurando vivir una vida mejor junto a Dios. Eso es como echarle la bronca a los que están a las 10 de la mañana en la iglesia por los que no han venido. Pues es un poco esa idea. Yo prefiero congeniar. Es verdad, el comienzo de la historia del remanente es lo que se describe en la iglesia de la Odisea, pero no es el final. El final es la predicación de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es la predicación del mensaje angélico. Con lo cual, yo creo que tenemos que ir pensando hacia ahí, hacia ese punto, en el cual, ¿cómo nos preparamos para la crisis? Que era la pregunta que planteaba y yo estaba escuchando. Pues aprendiendo el rol que nos toca como tiempo de fin. Es decir, ¿cuál es el rol del remanente de Dios en el tiempo del fin?
pues anunciar el simple mensaje angélico, con toda su dimensión. Entonces, yo no creo que para Dios este momento que estamos viviendo sea más difícil o más complicado que los que ha vivido el pueblo a lo largo de la historia. Es mirar el árbol y no ver el bosque, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, yo prefiero, es decir, ¿cómo nos preparamos? Cuando aceptemos la misión. Cuando aceptemos la misión como pueblo. A partir de ahí será la preparación. Pero claro, si decimos tanto que somos laodicenses y somos, yo al final me lo creo, ¿eh? Si es que, a ver, más opiniones. ¿Qué pasa? De la Odisea al remanente del final. Y eso nos puede tocar a nosotros o le puede tocar a nuestros hijos. Pero finalmente creo que esa es la transformación que tenemos que hacer en el tiempo. Ya decía yo, Pablo, que Juanfra es un tramposo lanzando las preguntas. Ya, claro, sí, ya lo sé. Como presidente de oposición te las impugnaban todas. Es verdad, ha lanzado 2 preguntas. Le ha dicho a José Luis si lo que está por venir es mejor y si lo que está por venir es peor, y las 2 cosas son ciertas. Lo que está por venir es peor y lo que está por venir, desde luego, que será mucho mejor. En relación a esto, Abigail nos está diciendo en el chat que nuestra atención no debe quedarse en las señales, sino en la seguridad que Dios dijo: cuando pasen estas cosas, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gracias, Abigail. Un zasca para mí. Claro, es verdad. Van a venir cosas malas. Satanás va a dar colazos todos los que pueda, sí, pero lo mejor está por venir. No tenemos que centrarnos en lo malo. Y en relación a esto, Marino también ha dicho: tenemos que poner el foco en nuestro prójimo, en todos los que nos rodean, no tanto en nosotros mismos. Y es importante que recordemos que somos casi 8 millones de personas que están sufriendo, a las que tenemos que transmitir un mensaje de esperanza antes de que Cristo venga. El mensaje no es lo malo que va a venir por delante. Si hacemos eso, nos equivocamos. El mensaje es que Cristo va a venir. Y esa es la gran noticia, que Jesús viene. Y para eso, como dice Pablo, es verdad, lo va a llevar a cabo la Odisea. No la Odisea que se ha quedado ahí parada, sino aquella, respondiendo a tu segunda pregunta con trampa, que hace lo que ha hecho todo el pueblo de Dios en todo momento, y es ponerse en manos de Dios para cumplir su misión. Vamos a escuchar lo que dice. Yo quiero escuchar a Carmen también, y a Mari Carmen y a José Luis. El tema de la Odisea me interesa. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que en los tiempos finales sí que tenemos unas ciertas características y tenemos que valorar. Yo creo que es pasar de una cosa a la otra, quizá desde una situación de desinterés, pasar a una situación de compromiso y de esperanza y de mensaje para estar esperando la venida del Señor. Y pones el foco ahí, ¿no? José Luis, que ahora te quiero seguir preguntando cosas de tu predicación. Bueno, pues preguntar si queréis, pero me ha gustado Richard. Ya sé que Richard eres. Ahora ya te he reconocido la voz. Te conocí en Valladolid y ahora estás en Murcia. Ya, por mi voz me conoceréis. Y por tu voz te conoceremos. Sí, soy yo. Bueno, me ha gustado mucho el comentario que ha hecho Pablo, porque a veces es verdad, nos centramos en lo negativo. ¿Qué nos espera el futuro? Pero claro, depende del futuro, dónde pongas la mirada del futuro. Si es un futuro cercano, pues es posible que las cosas se empeoren. Pero lo importante, como ha dicho Richard también, es el futuro, el definitivo. Y el definitivo es delicioso, es precioso, es maravilloso. Que Jesús venga y acabe con el mal de este mundo, las enfermedades, la muerte, la violencia y todo el mal que hay en este mundo, esto es lo más maravilloso que puede haber. Cuando se lo dices a la gente de fuera que no quiere creer, se quedan. A mí me encontré aquí en Alcoy, estuve dando estudios bíblicos a una señora que estaba juntada, digamos, no estaban casados con otro hombre, pero ella quería conocer la palabra de Dios y tal, ella tenía esas inquietudes. Y tuve varias conversaciones con el hombre, porque el hombre no quería saber nada, pero me hacía preguntas. Y un momento dado me dijo: pero José Luis, después ya que habíamos tenido 2 o 3 conversaciones, me dijo claramente, dijo: José Luis, yo no entiendo cómo sigues creyendo, cómo crees en estas cosas. Así me dijo él, directamente, os digo palabras textuales, dice: te considero
lo suficientemente inteligente, pero te considero inteligente, pero no entiendo cómo puedes creer en estas cosas. Claro, no pude responderle lo que estaba pensando en ese momento, pero mi pensamiento dijo, hombre, pues si me consideras inteligente y creo en estas cosas, pues a lo mejor es porque es cosa de inteligentes, no lo sé, pero no se lo pude decir, claro. Pero la gente que no quiere creer entiende que lo que nosotros creemos es una locura, es un cuento de hadas, de fantasía. Y sin embargo, es la noticia más maravillosa que puede recibir un ser humano, ¿no? Así que el futuro, no el futuro inmediato, el futuro nos espera lo mejor. La venida de Jesús, la vida eterna, la restauración de este planeta que está haciendo aguas por todos lados. Bueno, yo me acojo a esas promesas del Señor y eso me da esperanza, ilusión de seguir viviendo, porque si no fuera por eso, esta vida no valdría mucho la pena vivirla. Juanfran, como psicólogo, ¿qué es un refuerzo positivo y un refuerzo negativo? No estamos en clase ahora mismo para... Dale. Con lo que estamos planteando se puede convertir en un refuerzo negativo o un refuerzo positivo. Efectivamente. Los dos son refuerzos, ¿eh? Los dos sirven para que la conducta siga produciéndose, ¿eh? O sea que... Pero a veces hay que usar uno u otro, ¿eh? ¿Verdad, José Luis? Una cosita. Ya te has escapado. ¿Veis? Ya te has escapado ya. ¿Veis que no se deja preguntar? No. Vamos a ver, las preguntas las hago yo. Una cosa, porque ¿dónde ponemos? No, me sirve lo que me habéis puesto, me sirve lo que... Mira, tanto Joaquín, que ha hablado de la crisis, como mirarla como una oportunidad. El foco que has puesto tú, Pablo, que muchas veces es verdad, los laodicenses a veces queremos ver el que le producimos cierto asco a Jesús, ¿no? La actitud laodicense, dice que le dan arcadas. Pero es verdad que tiene esa parte también de decir, es que hay una parte fiel dentro del remanente y algo bueno tiene que aportar ese grupo. Carmen decía lo de que el foco realmente del futuro, la venida de Jesús, ese es el acontecimiento. Y ahora José Luis comentaba, ¿no? El valor de las promesas, es verdad, esa solución definitiva. Pero poniendo todo esto en contexto y dentro de la predicación, vuelvo un poco, José Luis, tú has puesto el foco y has dedicado un tiempo al tema del arrepentimiento. Y es donde yo me gustaría también que lo comentáramos un poquito aquí en Petit Comité. Arrepentirnos, que está muy claro en el Evangelio. Y has hecho referencia a Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. También forma parte de ese mensaje. Y yo digo, madre mía, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos ahí un desafío y yo no termino de verlo, arrepentirnos de los errores. En la Biblia lo llamamos pecado. Pero si es que este mundo, la palabra pecado la ha puesto en un cajón. ¿Y qué es pecado? Volver un poquito, yo creo que poner en valor otra vez, volver a llamar las cosas por su nombre. Cuidado, ¿no? Porque estamos en un tiempo en el que utilizamos tantos eufemismos para llamar a las cosas de otra manera, para no ofender a nadie, no vaya a ser que el otro se moleste. Madre mía, menudo desafío tenemos por delante cuando tengamos que decirle a alguien, arrepiéntete. ¿Qué pensáis respecto a esto? ¿Me permites que intervenga? Porque yo estaba leyendo aquí, justamente en el mensaje a la Odisea, en Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 19 creo que da respuesta a lo que tú estás diciendo y a lo que antes se ha planteado. ¿Cómo nos podemos entrenar? O cómo Dios nos va a entrenar. Y el versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. O sea que el entrenamiento nos vendrá de Dios por parte de disciplina. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso. Bueno, este versículo es muy corto, pero está lleno de bendiciones. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que responde un poquito a lo que planteábamos antes de cómo Dios nos va a entrenar. Pues nos va a entrenar seguramente a través del sufrimiento, a través de momentos difíciles. Nos va a entrenar para que confiemos más en Él. Pero después la segunda parte me gusta, dice, sé celoso. Celoso.
Celoso sabéis que no es tener celos, sino entregado a la obra de Dios, entregado a la causa de Dios, entregado a ayudar a los demás, entregado, sé celoso. No pasota, que hoy es, de verdad, yo estoy sufriendo bastante con esta pandemia, no por la pandemia en sí, sino por la cantidad de hermanos adventistas que yo los consideraba hermanos, y los sigo considerando hermanos, pero que no vienen por la iglesia, no los ves por ningún lado, ni se conectan por Zoom, o sea, como que se han perdido. Y sabéis que a nivel nacional y a nivel mundial, muchos adventistas no se sabe dónde están ahora mismo. Es como si hubieran desaparecido, como si este pequeño problema sanitario les ha apartado de Dios. Yo me pregunto, ¿les ha apartado de Dios? Y aquí el ángel, que es el mismo Jesús, que es el que le dice a Juan, dice, sé celoso, sé pues celoso, entregado, no te apartes, sigue colaborando, sigue participando en la iglesia con tus dones y arrepiéntete. El arrepentimiento es algo necesario según la palabra de Dios. ¿Y arrepentirse qué es? Pues arrepentirse es sentir dolor por aquello que hago mal, sentirme mal, yo me siento mal cuando hago mal algo, y le pido todos los días al Señor, perdona mis pecados, Señor, perdóname. Me hubiera gustado hacerlo mejor, pero me ha salido mal, perdóname. Y bueno, si yo te voy al Señor con esa actitud humilde, pidiéndole perdón, el Señor me perdona. Pero es necesario, que no todo el mundo es capaz de ir al Señor a pedirle perdón. Porque hay personas que siempre creen tener la razón. Yo tengo siempre la razón. El culpable siempre es el otro, no soy yo. Así que es importante dentro del Evangelio el arrepentimiento. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Arrepentíos y bautizaos. El arrepentimiento es muy importante dentro de la vida cristiana para acercarnos al reino de Dios. Sobre todo quizá porque el arrepentimiento implica que reconozco que lo he hecho mal, que no tengo capacidad para hacerlo bien y que necesito de Jesús en mi vida. Es un reconocimiento de mi limitación. Y entonces cuando yo me reconozco como alguien limitado, como alguien imperfecto, como alguien que no puedo hacer las cosas bien, es cuando Dios puede trabajar en mí. Es cuando estoy dispuesto a que Él trabaje en mis manos. Entonces es esencial el que yo sea un imperfecto caminando al lado de Dios es ideal, porque como yo me crea perfecto caminando al lado de Dios, a quien dejo de caminar, o sea, a quien saco de mi camino es a Dios. Necesito reconocer mis imperfecciones. Richard, perdona que te interrumpa, pero fíjate que el mensaje bíblico a veces choca frontalmente con lo que la sociedad nos quiere inculcar. La sociedad nos quiere inculcar independentismo, soy independiente, autónomo, yo me valgo por mí mismo, no necesito a nadie. Ya sabéis que soy terapeuta familiar, he tratado casos de personas, me acuerdo de una señora allí en Vitoria, que no era dentista, y que, ella estaba metida en ese tema además sé de la fuente que bebía porque le dije, déjame el libro que tú estás leyendo. Y el libro que estaba leyendo yo lo leí, y aquello era basura, absolutamente basura. Porque lo único que quería es mostrar a las personas que no necesitamos a nadie, que no dependemos de nadie, que tú eres autosuficiente para... Pero yo le decía, si eso fuera verdad, ¿qué haces tú aquí en terapia? La mujer se estaba divorciando del marido, no necesitaba al marido, no necesitaba a los hijos, no necesitaba a su familia para ser feliz. Ella podía ser feliz sola. Es una filosofía satánica 100%, porque Dios sí que nos ha hecho, de alguna manera, interdependientes. Hasta Adán necesitó a su esposa Eva, se sentía solo. Necesitamos compartir, somos seres sociables. Y sin embargo, Satanás está metiendo el virus en la gente de que no necesitamos a nadie, que tú eres autónomo y autosuficiente. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que necesitamos de Dios. Totalmente dependientes de Dios. Que necesitamos de alguien superior que guíe nuestras vidas. Es decir, la humildad
Y la dependencia de Dios en la sociedad no lo encontramos, pero en la Biblia sí, y la necesitamos. Y es quizá, Juanfra, tú decías antes, en ese deseo del hombre ser independiente, de que nadie me diga, de que donde cuando a alguien le dices que ha errado en el blanco, que así es como lo mencionamos, ¿verdad, Pablo? Mejor que pecado es errar en el blanco, o que ha pecado, es que el mundo no lo quiere admitir. ¿Por qué? Porque yo soy autosuficiente, me valgo por mí mismo, no me vengas a decir que lo que hago no está bien. Claro, es que ese es el mensaje del enemigo. Me valgo por mí mismo. Como unimos. Y no aceptarnos lo que somos totalmente dependientes. Lo que comentaba ahora José Luis, cómo unimos el concepto de necesidad, de estar necesitado, con arrepentirme, ¿eh? Necesidad de arrepentimiento. Quiero escucharos, Pablo, Mari Carmen y Joaquín. Yo creo que vamos por la vida sin saber de qué tengo que arrepentirme, de qué estoy haciendo mal. Eso es el hombre natural. Claro, el hombre natural va de super guay por la vida, pensando que es una persona excelentísima, que hago bien a los demás, no me meto con nadie, hago obras de caridad. Pero claro, Dios, como nos ve el corazón y ve que Él nos ve de otra manera distinta como realmente somos, nos confronta y entonces nos pone un espejo delante y nos vemos realmente como somos. Y es como el que va por la carretera y se cree que lo va haciendo bien y se va saltando los semáforos, lleva el límite de velocidad siempre, los pasos de cebra los ignora y los pasa. Pues eso es lo que hace la persona normal hasta que Dios nos confronta y nos pone un espejo delante. Y ese espejo es la ley. Y entonces nos damos cuenta de que, madre mía, yo voy de super guay y resulta que no di ni una en el blanco, como decía Richard, no di ni una. Y entonces en ese momento es cuando yo reconozco y me doy cuenta de que ni soy tan super guay y tengo muchas cosas que no hago bien y que tengo que redimirme y hacerlas mejor. Pero ahí está la gran misericordia de Dios, que permite que me dé cuenta por su misericordia, porque si no tuviera ese espejo, yo, como diría Pablo, yo no conocería la codicia si la ley me dijera no codiciarás. Entonces me di cuenta de que realmente no soy la persona que yo pensaba que era. Y entonces pues me vuelvo al que me ha puesto el espejo y digo, Señor, perdóname porque no era lo que yo pensaba. Y tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Y bueno, y a partir de entonces pues inicio un camino, una lucha con el espejo siempre delante. Ya el espejo me acompaña a todas las partes. Y entonces voy viendo, oye, esto, ¿qué dice el espejo? Y esto y aquello y lo demás para allá. Y bueno, pues una vez que tú sabes exactamente de que hay cosas que no haces bien y que no tienes que volver a hacerlas, entonces como tu naturaleza no es esa, pues le pides al Señor ayuda y Señor, ten misericordia de mí, como decía Pedro, porque soy un hombre pecador. Y a partir de ahí, pues bueno, iniciamos un camino ascendente, con algún paso atrás de vez en cuando, pero un camino que sabemos dónde vamos, tenemos un destino, sabemos quiénes somos realmente y quiénes estamos llamados a ser. Y en ese mismo momento, pues nos convertimos en ciudadanos del cielo. Fíjate, Joaquín. La aspiración ya es el cielo. Joaquín, qué importante es esto que estás diciendo, que es el segundo de los pasos que nos ha dicho José Luis, que es la fe. No solo me arrepiento, sino que creo en Dios. Creo que Él es posible de hacer en mí lo que quiera. Y dejo de confiar en mí. ¿Cuántos cristianos? Hablabas hace un segundo, Joaquín, de aquellos que viven lejos de Dios, pero a mí me dan más miedo aquellos que se creen cerca de Dios, pero en realidad están muy lejos, ¿verdad? Aquellos que, que se arrepienten y ya viven por su fe, por ellos, y se olvidan de Dios. A mí esos me dan un miedo terrible. La fe me ayuda a creer en que Dios termina en mí la obra, que lo que yo no logro hacer, lo va a hacer el Señor porque me ama, y que Él va a ser capaz de transformarme. Entonces, el hecho de arrepentirme y tener fe en que Dios lo puede hacer todo en mí y que lo que yo no logre, como Él me ama, lo va a terminar, me hace caminar con fe
agarrado a Él, que eso es lo que este mundo necesita, agarrarse a Dios, a ese ser dependiente que necesita de su creador, de su hacedor. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabes, Richard? ¿Qué pasa también? Ahora escuchando a Joaquín, Joaquín pone el acento en que nos arrepentimos o la necesidad de arrepentimiento porque nos vemos en un espejo, en el espejo que nos muestra cómo estamos, ¿no? Pero es que hoy lo hemos llenado de filtros. ¿Tú no tienes en el móvil el filtro belleza? Te pones más guapo de lo que eres en realidad. No. Pues tendréis que probarlo. Carmen, yo quiero escucharte. ¿El tema del arrepentimiento? Bueno, yo estoy disfrutando muchísimo escuchándoos. O sea, no tengo necesariamente que hablar porque estoy escuchando y disfrutando muchísimo. Cuando hablo. Y cuando Vale. Perfecto, que no quiero yo. Pero el tema del arrepentimiento creo que, bueno, que lo ha expresado Joaquín muy bien. Pero me estaba viniendo a la cabeza mientras habláis un texto que es tremendamente conocido para nosotros y yo no sé si lo terminamos de leer. Y es el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Uh-huh. Y nos quedamos en el agua en muchas ocasiones. Y ahí nos viene todo el lío. Ya tenemos ahí todos los problemas. Porque el que no naciere de agua y de espíritu. Ya nos hemos bautizado, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya me lo estudió en la Biblia y voy para adelante. Y realmente somos un pueblo sin poder a veces porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y entonces Él pues producirá en nosotros el fruto correspondiente que todos conocemos y entonces podremos ser verdaderamente cristianos, pero solo con el agua ahí nos quedamos un poquito cortos. Y necesitamos, por supuesto, el arrepentimiento y, como dice el otro texto, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y a veces creemos que estamos de vuelta de todo y nos falta... Estamos muy, muy perdiditos. Hay una idea que a mí me parece importante y es que ser un buen ciudadano no significa ser un buen seguidor de Jesús. Uh-huh. Es decir, a veces nos identificamos mucho con los aspectos positivos de una sociedad y creemos que nos estamos acercando a Dios. Y sin embargo, no es así. Es decir, Dios tiene sus propios parámetros, ¿no? Entonces, cuanto más mejores es nuestra relación con Dios, no solamente seremos buenos ciudadanos. Yo recuerdo, porque sabéis que en mi debilidad bíblica, me refiero, los compañeros de Daniel, incluso el propio Daniel, que se ha mencionado aquí, fueron perfectos ciudadanos, dirigentes políticos de alto rango, hasta que se tuvieron que enfrentar a su relación personal con Dios. Y ellos supieron poner cada cosa en su lugar. Es decir, creo que es uno de los aspectos que nos faltan a los creyentes. Es decir, mientras no entre en conflicto con nuestra fe y nuestra esperanza, hay que ser un gran ciudadano, hay que ser el mejor ciudadano del mundo. Pero llegará un momento en el cual pues, se intente que se asimile para ir en contra de Dios, con lo cual ya habría que marcar la diferencia, ¿no? Recordamos la historia de los jóvenes en el foso, en el horno, y de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Entonces, esa dificultad de ser un buen ciudadano y ser un verdadero seguidor de Jesús es la gran hazaña que tenemos que hacer los creyentes. Uh-huh. Fíjate que podemos decir aquello como decían Lelutier, ¿no? La gente me pregunta, lo intento, pero no logro arrepentirme. Y yo les digo, únete a la iglesia en casa y tarde o temprano te arrepentirás. La publicidad. ¿Verdad? Dicho el chascarrillo, vamos a hacer una ronda final y bueno, preparad un poquito dónde queréis poner ese último toque que nos deje ese sabor que nos ayude a llevar, oye, que nos queda todavía sábado, para disfrutar al lado del Señor y toda la semana que empieza. Nos queda vida para ¿verdad? Disfrutar al lado del Señor. Richard, no sé si algunos comentarios en YouTube de la gente que está poniendo su... Pues tengo uno de Jorge y tengo uno que me voy a quedar, porque hoy no termino con una frase del predicador, voy a terminar con una frase de Abigail. Pero hay uno de Jorge que me ha gustado que dice, Dios llama a nuestra vida y pide que le dejemos entrar. Y Él solucionará nuestros problemas y el Espíritu nos capacita para la misión. Así pasamos de la Odisea al movimiento militante del pregón final. Muy interesante. La gente afinando y poniendo el apunte. Tenemos unos oyentes que nos hacen... Las tiran, ¿eh? Por esto es una escuela
entre todos. Entre todos, Todos sí, por aportamos. eso, Sí, sí, efectivamente. Y lo agradecemos desde luego los comentarios, porque, bueno, hay comentarios estrella. Bueno, pues lo dicho, animaros, poned vuestro último toque. Me gustaría poder escucharos a todos. Hacemos esta última ronda. Empezamos. Venga, ve marcando tú. Venga, Joaquín, por ejemplo, que te tengo aquí de primera, que me ha saltado. Haznos un pequeño así, una idea final que tú quieras rescatar. Yo lo que creo es que tanto a corto como a largo plazo, el futuro que nos espera es súper esperanzador. ¿Por qué lo digo? Lo digo pensando también, que no se me olvida, que llegará un momento en que seremos aborrecidos, que no podemos comprar ni vender, que las plagas y las trompetas y destruirán todo, destruirán la economía, destruirán la agricultura, está todo destruido. Pero entonces será el momento en que yo dependa de Dios, y eso a mí no me da miedo. Eso a mí me da mucha más tranquilidad. El pueblo de Israel estuvo dependiendo de Dios 40 años, no le faltó de nada. Pues ojalá que venga mañana. Ojalá venga mañana para dejar de depender de sí mismo o de los sistemas humanos para depender solamente de Dios. Porque yo sé que Él no me abandonará y yo sé que Él proveerá para todas mis necesidades. Así que bendito sea el presente y bendito sea el futuro. Carmen. Yo voy a repetir una idea que ha dado José Luis en el culto, y es que antes de que Jesús venga a la tierra, es necesario que venga a mí. Que yo puedo tener mi venida del Señor en mi propia vida. Y me ha gustado esa idea. Me quedo con ella. La recojo yo también. José Luis. Os quiero mucho. Pues qué mejor pensamiento. He disfrutado mucho de este debate y he aprendido mucho, porque uno, si está dispuesto a aprender, uno tiene que aprender de todo el mundo. Siempre podemos aprender unos de otros. Nadie lo sabe todo y, sin embargo, Dios reparte dones para que podamos apoyarnos, ayudarnos, y lo que no piensa uno lo piensa el otro. Yo me quedo finalmente el tema general, el título que yo le puse a este sermón es buscad primeramente el reino de Dios. Me quedo con esa frase de Jesús. Busquemos primero lo más importante, que sea prioritario, que sea de verdad en nuestra vida lo prioritario, buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás, como acaba de decir ahora mi hermano, no sé cómo se llama, que es enfermero, me ha dicho. Joaquín. Lo demás vendrá por añadidura. El pueblo de Israel no le faltó nada por el desierto. Le sobraron muchas cosas, pero faltar no le faltó de nada. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, nos falta de todo. Así que este año que va a empezar, que pongamos a Dios, que busquemos de verdad a Dios y el reino de Dios y su justicia, que es lo más importante. Y Mari Carmen, me ha sorprendido verte por aquí, porque tú vives en Madrid, ¿no? Sí. Ya. A ver, pues, es que a este programa entráis todos los que entráis. Vamos a ver. Aquí esto es un programa que ya es interplanetario. Tendríais que ver un poquito, y si rescatáis los archivos veréis que tenemos gente del otro lado del Atlántico, gente del norte, nos han visitado y estamos encantados de las visitas que tenemos. Interplanetario todas las semanas, porque deseamos que el Espíritu Santo esté aquí y él eso está en es, otro planeta. En buena parte, labor de nuestro pastor, de Pablo, que se ocupa de tener muy buenos contactos. Pablo, ya yo quiero mirarte ahora a ti y decirte, ponnos un poquito el colofón. Bueno, yo quiero, aparte de agradecer a los habituales, agradecer a Mari Carmen, que esté con nosotros, agradecerle a José Luis, que pues hayamos podido conectarnos con vosotros, es algo que hacemos de vez en cuando. Así que, José Luis, muchísimas gracias por tu reflexión. Agradecerte especialmente que hayas estado con nosotros en este momento, y quiero decirte que son muchos los compañeros que dicen que lo que más disfrutan del programa es esta parte final. Es decir, así que, de verdad, muchísimas gracias, José Luis, y yo me quedo con una frase
El Señor sabe cuándo viene, el Señor sabe lo que está pasando. Solamente mi relación con Dios podrá determinar mi felicidad mientras esperamos. Pues Amén. casi queda. Oye, Richard, ya hacemos la conclusión. De la odicense a la odicense, dígame usted, haga usted la despedida y su comentario final. Pues yo hago el comentario final, no sin antes dar las gracias a cada uno de los que han intervenido, de nuestros oyentes, con sus mensajes, por estar ahí, aguantándonos durante más de 3 horas. Gracias a nuestro técnico, a Juan Luis, por todo su esfuerzo y su trabajo. A cada uno de los que habéis participado, José Luis, por este sermón. A Carmen, por haber entrado con nosotros. A Pablo, por tenerte siempre aquí dispuesto. Y termino con una frase de Abigail que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Dice: estamos en el proyecto de Dios, por lo tanto confiemos en Él. Nuestra oración sea: dame amor profundo para dar esperanza a mi prójimo. Y no nos podemos marchar sin referirnos a nuestra sala de máquinas. ¿Qué seríamos sin Juan Luis, que está aquí, que se asoma un poquito, que yo lo echo de menos más? Aquí te tengo ya. Muchísimas gracias, Juan Luis, Si por fuera todo por el mí no trabajo. saldría nada. Gracias al Lo dicho, un placer, un gusto. Seguimos aprendiendo y la mejor semana posible, la mejor Navidad para vosotros, que sin duda va a ser si dejáis espacio para que Jesús esté con vosotros. Nos vemos el sábado que viene, aquí, en la Iglesia en Casa. Tendremos un predicador Sí, especial sábado. también, ¿eh?